Pierre, ça fait combien de temps que tu as ouvert la érablerie? 48 ans. 48 ans? Ouais. Oh my god. Amigos, hoy les traigo una historia de cómo una flecha perdida sobre un árbol genera una industria que cuesta millones y millones y millones de dólares al año. Hoy quiero presentarles la historia de la cabana sucre, una tradición gastronómica que es parte del ADN de Quebec y de todo Canadá. Vamos a descubrir qué come uno en este sitio, vamos a ver cómo funciona la cabaña y vamos a aprender muchísimo de la historia de este lugar. Así que, ¡c'est parti! Esta historia comienza siglos en el pasado, mucho antes de que los colonizadores franceses llegaran a estas tierras. Aquí habían unas poblaciones originarias de indígenas que en algún momento venían de Asia y cruzaron por el estrecho de Bering hasta llegar a Norteamérica. En esa época ellos utilizaban la flecha y el arco como herramientas de caza y por accidente, cuenta la leyenda, uno de esos indígenas disparó a un árbol, le pegó y comenzó a emanar un líquido bastante dulce. Ellos dijeron, ¿pero esto qué es? Esto no lo conocíamos. Comienzan a recolectarlo con los medios que tenían en ese momento y están absolutamente fascinados por él. Y dicen, bueno, ¿y si lográramos calentarlo de alguna forma, qué puede pasar con este líquido? Ellos no contaban con las mismas herramientas que los franceses en ese momento y su estrategia es tener unos recipientes en los cuales iban a meter este líquido más piedras calientes y eso hacía que este líquido comenzara a concentrarse muchísimo más, que se pusiera más como un aceite, era mucho más denso. Después llegan los franceses y ellos encuentran esto absolutamente fascinante y dicen, aquí hay un negocio, a esto podemos sacarle partido. Los primeros registros que se tienen del descubrimiento de los franceses son como de 1538, donde dicen hemos encontrado un néctar que emana de los árboles y se compara a los mejores vinos que tenemos en Francia. Obviamente entendemos que el sirope no es un vino, pero definitivamente ellos quedaron cautivados por esta bebida. Entonces, en el año de 1820 dicen vamos a echarle ganas a esto y vamos realmente a comenzar un proceso de producción. Lo que ellos dijeron es, bueno, allá afuera vamos a instalar unas vigas como estas que tenemos aquí y de ahí vamos a colgar unas cuerdas y ahí vamos a tener las ollas y abajo de las ollas va a haber el fuego. El fuego va a comenzar a hacer que hierva este líquido y durante 5 horas a fuego intenso eso va a hacer que finalmente se produzca el sirope de érable. Pero entonces ahí en esa época, en 1820, dicen, oigan, pero creo que somos, como dirán los argentinos, creo que somos un poco pelotudos, porque esto de hacerlo a la intemperie hace que el proceso de calentamiento de la olla se demore mucho más. Y es ahí cuando dicen, ¿y por qué no construimos una cabaña en madera para que el calor se concentre ahí? Y ahí es cuando se ve el primer intento de hacer este tipo de espacios. Lo único que se hacía en ese momento era la cocción del sirope. Entonces dijeron, bueno, pero ya que estamos aquí calientitos y estamos trabajando, pues ¿por qué no le metemos comidita al asunto? Invitamos a otras personas, hombres, mujeres, niños, vamos a compartir una cena juntos. Ah, bueno, y pues obviamente vamos a ponerle el sirope encima para aprovechar ese producto que estamos haciendo. Entonces, de 1820 a 1840, esto se comienza a convertir en un festín que definitivamente comienza a forjar la identidad de esta provincia. Pero en 1860, ahí la iglesia se mete y dicen, pero esto se está convirtiendo en un espacio de degeneración y fiesta. ¿Qué está sucediendo aquí? Y ustedes pensarán, la iglesia lo mandó cerrar. Y no, vean que no. La iglesia dijo, vamos a estar ahí para supervisar la cosa. Entonces los curas y las monjas comienzan a presentarse en este espacio para hacer actos de bendición y ver que la gente se esté comportando como se supone que se tienen que comportar. Bueno, y de ahí para adelante toda esa historia. Este tipo de sitios, este sitio de espacios comenzaron a reproducirse por toda la provincia porque se dieron cuenta, es un gran recurso del que podemos disponer y podemos exportarlo a todo el mundo. Vean que aquí estoy de buenas y me encontré con el dueño de este lugar. ¿Cómo es que tu t'appelles? Pierre Fauché. Pierre, ça fait combien de temps que tu as ouvert la érablerie? 48 ans. 48 ans? Ouais. Oh my god. J'ai tout construit la cabane. Toi-même? Oui, oui. Ok. Les tables, machin, tout. Oh wow. Yeah. Et le terrain, j'imagine que c'est même toi quelques hectares pour les érables? Oui, oui. Combien? J'ai 40 hectares. Oh, wow, quand même. Ouais. Et ça te donne une production par année de combien Bon, litres? je travaille pas les 40 hectares, je travaille environ 10 hectares. Ok. Puis ça donne 2500, 3000 litres de sirop par année. Et ça se produit seulement pendant le printemps? Mars-avril.
Ok, Ouais. Ou dégel, gel, dégel, gel, dégel. ok. La sève monte, puis là, on cueille, Mhm, on évapore sur le feu de bois. mhm. Ça prend 40 litres d'érable pour faire 1 litre de sirop d'érable. Oui, oui, j'avais lu, Ouais. c'est incroyable. Hein? Mhm. Et j'avais lu que c'est par accident que les Iroquois ou les Aborigènes ont Ouais, c'est- découvert les sirops. C'est correct ou non? On ne sait pas. Oui, c'est un mystère. Bon, je ne te dérange plus. C'est gentil. Non, c'est toi qui es gentil. Merci beaucoup. monsieur. Merci. Bonne journée. Merci. Esta es una tradición que va a comenzar cuando, según el calendario, comienza la primavera. Entonces, teóricamente, aunque todo se vea blanco por aquí, estamos en primavera. Y se da justamente en esta época porque cuando se dan unos cambios de temperatura de más o menos de 5 grados entre el día y la noche, ahí es cuando este líquido comienza a moverse de los árboles y se comienza a colectar en el exterior. ¿Y cómo se colecta el sirope? Pues a ver, eso ha evolucionado mucho con el tiempo. Como les comenté al comienzo, fueron los indígenas que se dieron cuenta que si perforaban el árbol iba a comenzar a salir el líquido y ellos lo recolectaban con los útiles que tenían en ese momento. Cuando llegan los franceses, comienzan a utilizar baldes en madera. Posteriormente eso va a pasar a unos baldes de aluminio y ahora lo que se hace es que se conectan todos los árboles con unos tipos de manguera que van a conducir el sirope de diferentes árboles a un solo punto, lo cual lo convierte en un proceso muchísimo más eficaz. Pero bueno, ya cuando tenemos este líquido ahí aglomerado, ¿cómo hacemos para moverlo al sitio donde se va a procesar? Pues en ese entonces, en esa época, lo que se hacía es que se tenía un barril. El barril se llenaba y ese barril estaba sobre un trineo. El trineo era alado por caballos y de esta forma era que todo ese material en bruto se trasladaba hasta el sitio donde se procesaba. Vamos a hacerlo directamente con el fuego, con unas ollas. Vamos a poner eso por 5 horas y por cada 40 litros de este líquido que salen de los árboles, nosotros vamos a producir 1 litro específicamente del sirope de érable. Hay gente, pues como en todo tipo de industrias, que tratan de hacer que estos procesos sean mucho más rápidos. Entonces, hay ciertas erablerías, que son los sitios donde se produce el erable, que dicen, vamos a inventarnos unos métodos para hacer que hierva no en 5 horas, sino que hierva en 2 horas. Y pues los especialistas dicen que eso no funciona muy bien. Para mí tiene muchos sentidos, digamos como imaginarse que uno quiere hacer un pollo al horno, que me toma 1 hora en un horno tradicional meterlo y que esté listo. Si yo quiero hacer el mismo pollo pero en un microondas y le pongo 15 o 20 minutos, seguramente será en 15 o 20 minutos, pero definitivamente el gusto, el sabor no será el mismo. Entonces, esta es una actividad que definitivamente necesita cierto tiempo, tranquilidad, para que el sirope realmente coja su gusto. Dentro de las opciones que van a ver hay 3 tipos, los cuales no recuerdo en este momento, pero es algo así como oscuro, claro y el del medio. Bueno, ahí se los dejo porque eso sí no lo tengo muy claro. El hacer este líquido requiere de unos cálculos de temperatura muy especiales, pero en ese momento no se contaba con termómetros para poder medir la temperatura a la cual había quedado. Lo que hacían en ese entonces para saber si estaba bien o no era tomar un balde de este líquido, tirarlo en la nieve y según la consistencia que daba, ahí se podía determinar si estaba bueno o no estaba bueno. Entonces era como un gran desperdicio en pro de saber si funcionaba o no. Y eso me hace deducir que de ahí sale la famosa tira de érable que vamos a ir a ver en un momento. Miren las cantidades que producimos, 145 millones de litros en el 2023. Con eso se podrían llenar 60.000 piscinas olímpicas. ¿Cuánto sirope de érable creen ustedes que consumimos aquí en Canadá al año? 8 millones. Eso es enorme. Este es el único endulzante natural que existe en el mundo, acompañado de la miel de abejas. Son los únicos 2 que existen. Entonces, bien si sabemos que el azúcar en exceso no es saludable, estos 2, y particularmente este, son de los mejores que podemos encontrar. Así que definitivamente este es un producto bio como pocos en el mundo. Entonces, tratan de usarlo en vez del azúcar industrializado. Bueno, aquí aprovechando que en este momento ya salió todo el mundo, les muestro cómo es. Ahí donde estaba era la puerta, este es un primer salón. Miren como aquí pasamos a un segundo espacio. Ahí vemos la chimenea de fondo, es decir que se pueden hacer varias actividades al tiempo. Y aquí pasamos a un tercer espacio que fue donde comimos. Entonces, como se dan cuenta, tiene una capacidad bastante grande. Lógicamente las primeras que se dieron no eran tan bonitas ni tan elegantes como esta, era algo mucho más rudimentario que estaba hecho simplemente con la madera que disponían ellos alrededor de los erables. Pero como se dan cuenta,
Hoy en día es toda una industria y es parte fuerte de la identidad de esta provincia. Bueno, ya comimos, ya conocimos al dueño de este negocio que también construyó la cabaña. Entonces ahora sí, finalmente vamos por la famosísima tiraderable. Se me va olvidando cómo se decía. ¿Sabe tú? Oui, vous avez vu? S'il te plaît. Parfait. Juste prendre le bâton. Ouais, Ouais. Ouais, non, c'est ça, je viens de le dire. Je sais pas pourquoi Buenísimo, como siempre. Creo que no les conté, esto tiene un costo importante, no es barato, $75 por persona. Es por eso que definitivamente si uno ya hizo su reserva, uno no tiene opción y uno tiene que llegar aquí, sea como sea. Pero eso sí, definitivamente uno va a comer muy bien. Creo que definitivamente hay un exceso en calorías. Y es por eso que afortunadamente solo hacemos esto una vez al año. Pues amigos, ahí tienen un sitio que definitivamente concentra muchísimo de la historia de esta provincia. ¿Ustedes ya han probado alguna vez el sirope de érable? ¿Alguna vez han venido a la Cabaña Sucre? ¿Les gustaría venir? Por favor, todo lo que me quieran decir en la caja de comentarios y ¡a viento!